continuamos con más información en Canal N y un tema que se ha debatido el día de ayer en el Congreso de la República ha sido la reelección de alcaldes y gobernadores regionales por un periodo más adicional, evidentemente, algo que había sido ya sacado en una reforma constitucional durante el año 2015, recordemos, por diversos escándalos, especialmente el que ocurrió en Ancash, en el de la Centralita. Pero hay un tema de debate interesante porque finalmente se ha aprobado con una votación que no ha llegado a la cantidad que se necesitaba y por ende se ha dicho que podría pasar a referéndum. Sin embargo, desde el Congreso de la República, por ejemplo, el congresista Rospiglio se ha dicho de que esto no es necesario por la inversión monetaria que implica y que podría haberse reconsiderado. Pero queremos la opinión precisamente de quienes están involucrados, además como actores que podrían ser beneficiados con este proyecto de ley o esta iniciativa de llegarse a aprobar si fuera en un referéndum o finalmente en una nueva revisión del Parlamento de la República. Así que estamos con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador, además de Ancash, el señor Coqui Noriega. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Fátima, por la invitación. Siempre es un honor estar con ustedes. Gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿cuál es la posición? Imaginamos que estarán a favor. Definitivamente era una opinión institucional de la Asamblea que tuvimos en Cajamarca todos los gobernadores. Apoyar no pensar en estas elecciones, sino pensando mucho en la democracia, pensando mucho en el futuro. Y definitivamente ayer se han visto los votos. Han habido 78 votos, lo cual implica que se convocaría, según el artículo 206 de la Constitución, porque se ha alcanzado una mayoría absoluta, a un referéndum. Definitivamente de nuestro espacio analizamos dos puntos: el costo al Estado financieramente y sobre todo el proceso electoral que se va a darse en el 2026, tanto generales y municipales. Entonces, desde este espacio esperamos de que el Congreso, a través de sus integrantes que están en contra, evalúen bien el costo-beneficio que podría suscitar en el Perú. Ahora, ¿por qué o cuáles son los argumentos que ustedes sostienen de que debe volver a retomarse esta reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales? Por una sana y sencilla razón. Con los mismos argumentos, con mismos procedimientos, el Parlamento, el Congreso, ha aprobado una reelección inmediata para los congresistas. Entonces, en este espacio, los subnacionales, tanto los gobiernos regionales y las municipalidades, también tienen ese derecho. ¿Cuáles son esos argumentos o derechos a los que apelan? Definitivamente la continuidad de los procesos, la gobernanza y la gobernabilidad. Hay proyectos de largo plazo, teniendo en cuenta que es una sola reelección, no es como antes. Antes del 2015, la reelección era indefinitivo. Y creo que esto se reglamentó y ahora el dictamen que se ha aprobado es solo por un periodo. Entonces hay proyectos de gran envergadura, hay buenos alcaldes que definitivamente que el soberano o la población lo define. En ese sentido, con mismo argumento, tanto para el Congreso, yo pienso que debe ser justo para los gobernadores y los alcaldes, a pesar de que muchos gobernadores no vamos a participar en estas elecciones. Ahora, cuando ocurrió en el 2015 todo el escándalo precisamente en la región que usted representa y que termina gatillando el inicio de esta reforma constitucional de eliminar la reelección de alcaldes y gobernadores, se hablaba mucho de esta necesidad de evitar que los cargos sean usados como un puesto clientelar y finalmente personalista dentro de la política, cuando se trata más bien de generar lo que usted ha dicho, una continuidad tal vez de obras que no se vio precisamente en la región. Sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, tocaste en Andes Ancash, mi departamento. A mí en el año 2022, en el INCOR me entregaron el número 1 de actos de corrupción. En el 2023 bajamos a 69, ahora estamos casi en los puestos 179. Cierto, la institucional también mucho depende de las autoridades, pero ahí hay que poner lo que venimos hablando con los gobernadores y alcaldes, cómo poner el candado cuando un candidato va a la reelección, no utilice recursos del Estado. En ese sí estamos totalmente de acuerdo. Porque precisamente, ¿qué entonces usted podría decirle a los ciudadanos que creen que evidentemente una reelección podría promover este tipo de iniciativas más clientelares y de beneficio personalista para quienes aspiran al cargo? Porque ahora, tengamos en cuenta, los movimientos regionales muchas veces son vehículos simplemente para llegar al poder y luego en una nueva elección, por más que se busca la reelección del mismo personaje que se encuentra en el cargo, terminan cambiando de posición o de bando o de agrupación. Mira, acá es un proceso de madurez de los políticos, donde tienen que ser honestos, transparentes y objetivos, y el electorado.
el electorado tiene que darse cuenta qué autoridades realmente se merecen una oportunidad por continuidad de la gobernanza y de la gobernabilidad y qué autoridades también es un castigo a la ineficiencia y sobre todo si mínimamente utilizan el recurso, rápido darse cuenta por las inversiones millonarias que hacen en la campaña. Eso sí hay que sancionarlo en las urnas, ¿no? Entonces, en este sentido, Fátima, más pensando en esto, yo pienso de que, por ejemplo, en las regiones, conversado con el gobernador de Lambayeque, estamos utilizando todos los recursos que tenemos en APP, en OXI. Entonces, la inversión privada se fija y ve la gobernabilidad. Y este tipo de dudas hace que el inversor privada espera. Acá hay dudas. ¿Qué es lo que puede pasar con la democracia? Entonces, esperemos de que el Congreso, que se ha puesto una reconsideración, faltan 9 votos, tomen en consideración y con madurez y reflexión política, sin pensar. A mí me ha dado pena que un congresista tome y diga, no, para estas elecciones no, o sea, no quiere una competencia, como ellos van a postular las regiones, no quieren una competencia y por esa razón que se aplique a partir de 2027. Bueno, pero siendo sincero, señor Noriega, los partidos nacionales tienen una baja representación a diferencia de los movimientos regionales. Es decir, los movimientos regionales son los que en los últimos años han acaparado mayor cargos públicos en los gobiernos subnacionales y evidentemente tienen una afinidad mayor con los locales porque los partidos han perdido la capacidad de generar bases en todo el territorio nacional. Entonces, ¿se generan alianzas? Sí, pero no necesariamente son partidarios de estos partidos políticos. Sí, en el Perú en completo falta bastante sistema de partidos políticos, lo has dicho muy bien, no solo en los movimientos regionales, hasta los partidos políticos aparecen solo para las elecciones, desaparecen. Veamos desde las elecciones de 2002, la Chacana ya no existe, Partido Nacionalista ya no existe, PPK ya no existe. Mira, imagínate, entonces aparecen, vuelvo a decirte como tú le decías, solamente en época electoral y de ahí la partidaria ya no existe. Eso demasiado afecta el sistema de partidos y la democracia. Claro. Entonces se debe desde ahí una reforma también de fortalecer un sistema de democracia en el Perú. Pero precisamente por eso se ha vuelto impopular, y lo digo así porque es cierto, de la opinión pública, el buscar la reelección por parte de los políticos, porque la desconfianza de los ciudadanos y la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en los políticos ha generado una situación que no se percibe como positiva en la construcción, evidentemente, de incluso esta profesionalización de la política, ni tampoco la reelección como una especie de recompensa a un actor político que realmente está haciendo su trabajo. Y en ese marco yo quiero preguntarle precisamente por las cifras. Por ejemplo, usted tiene un comparativo en el 2015, ¿cuánto era el porcentaje de reelección, por ejemplo, de alcaldes y gobernadores regionales? Sí, tienes toda la razón, era un mínimo 16%, pero esta reelección no es, se podría decir, inconveniencia de los políticos, también a la ciudadanía. Recuerda de que de verdad a veces nos ponen al mismo saco. Sé que la política que ha ido al descrédito nacional, estamos desprestigiados muchos, pero hay políticos que definitivamente tienen esa decisión de servicio y lo hacen las cosas bien, con resultados. Ayer veía a un alcalde Bruce, ¿no? Entonces quizás quiere tener una continuidad en Surco, que lo está haciendo muy bien, pero al cerrar las puertas a los buenos alcaldes, también creo que no es correcto, ¿no? Bueno, en medio de marco de ello, por eso le decía yo, es entonces este 20 aproximadamente entre, bueno, yo tengo entendido 20 era en el tema de los congresistas y 16, nos dice usted, en los subnacionales. ¿Usted cree que con el paso del tiempo esa situación pueda cambiar cuando se pone este candado de solo una reelección inmediata, como única vez? Yo pienso que la decisión lo va a tener la población. ¿Qué autoridades podrían continuar con la perspectiva a largo plazo de 8 años? ¿Y cómo romper precisamente estas actividades clientelares, estas prácticas clientelares que son percibidas por los ciudadanos como un enquistamiento en el poder, más no un progreso de su propia localidad? Mira, acá tienen que intervenir bastante los actores. Para mí, el determinante es el electorado, la población. ¿Quién va a depositar el voto de confianza? Eso. Pero también pensemos de que hay organismos que fiscalizan como OMPE, el Ministerio Público, la Contraloría. Entonces ellos ahorita tenemos la norma sobre la imparcialidad de la publicidad electoral. Entonces son organismos que definitivamente tienen que estar cerca porque tienen presupuesto y definitivamente tener un control correspondiente. Y nosotros, las autoridades, tanto los gobernadores y los alcaldes, quienes postulan, tienen que ser muy responsables de utilizar
lo mínimo. Porque yo también tiene razón Fátima, yo algún momento cuando postulé a la alcaldía me enfrenté con la reelección y veía cómo el aparato del estatal utilizaban para una reelección. Vuelvo a decirte, pero pasa por una madurez política de quienes participamos. Claro, pero ahí estamos poniendo entonces los recursos públicos en la subjetividad de la catadura moral o ética que tenga un político y lamentablemente si no lo tiene, vamos a ver escenarios como los que usted nos acaba de describir. Y lo hemos visto en distritos como Chorrillos u otros en la capital, que ha habido una especie de linaje en el que se heredan los cargos prácticamente o solamente se gesta una y otra vez el mismo candidato porque se ha tomado muchas veces ciertas bases por el tema clientelar. Una vez más, repito, los recursos se terminan dando a particulares personajes simplemente para mantener el poder y en medio de ello se perjudica a quienes lamentablemente no tienen una afiliación política y solamente quieren o buscan una representación. Y en medio de ello, entonces, ¿qué otros candados cree que usted debería haber finalmente en esta reelección y en esta construcción necesaria de representación para los ciudadanos en los gobiernos subnacionales? Sí, solamente para aclararle, en esta propuesta legislativa solamente es por un periodo. Antes del 2015 era definitivo lo que pasaba, había alcaldes que estaban 20, 30 años en el cargo. Entonces, eso por un solo periodo. El otro caso que se puede poner candado es como en las licencias. Las licencias de un candidato a la reelección de alcalde o gobernador, de verdad no debe tener ningún solo vínculo con la entidad. ¿Pero eso se ha contemplado ahora? No. No está, pero ahí está las licencias, en algunos casos las renuncias. ¿Usted en dónde están las licencias? En caso de los gobernadores que postulan a una alcaldía o al parlamento, está la renuncia. En caso de los alcaldes también que postulan a la gobernación está la renuncia según la Constitución, el artículo 191 y 194. Claro. En medio de esas circunstancias, usted dice entonces que sería lo más idóneo finalmente para poder darle mayor confianza a los ciudadanos el poder visibilizar precisamente estas medidas. Yo pienso que sería lo mejor, ¿no? O sea, que del espacio de la entidad que se separe, eso sería una muestra también de que el candidato que va a la reelección va con lo suyo. Y otro de los factores que también se cuestiona es que muchas veces los alcaldes o los gobernadores no ejecutan el presupuesto en la capacidad necesaria y se termina devolviendo al Estado. Eso también es uno de los factores porque 4 años es corto, Fátima, para proyectos de gran envergadura al menos o la proyección y más aún cuando tú encuentras una gestión, el presupuesto se hace un año para otro, entonces el primer año prácticamente ejecutas del año anterior y muchas veces ahí viene la dificultad. El segundo año vas proyectando proyectos de gran envergadura y el tercer año es preelectoral. Entonces, hay algunos sectores o algunas autoridades lo sienten corto, 4 años. Y qué mejor, si es una buena autoridad, la población que diga complementa tu periodo y termina como debe ser. Yo pienso que 8 años es suficiente, máximo. Muy bien, muchísimas gracias al señor Coqui Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Ancash, que nos ha traído su posición respecto a esta reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Recordemos que en el 2015 se llamaban presidentes regionales, ¿cierto, señor Noriega? Sí, se cambió. Y luego de esta reforma constitucional se cambió el nombre. Fátima, déjame nomás agregarte este espacio para terminar. Que es muy importante. Mira, según el artículo 206, ahora que ya he aprobado con una mayoría absoluta, la ley es imperativo, se tenía que hacerse sí o sí un referéndum. Pero ellos han dicho de que pueden volverlo a revisar, ¿eso es posible? Mira, sí, ayer han pedido una reconsideración del voto, pero faltan 9 votos. Si no se completan los 9 votos, sí o sí, tenía que hacerse un referéndum y esto sería un gasto para el Estado y en realidad tiene un proceso electoral. Y creo que invoco al Congreso, al margen de cualquier tipo de interés partidario personal, que piensen en el Perú y que piensen en la democracia y sistema de partidos políticos. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a nuestro entrevistado. Vamos a dejar entonces el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Vamos a ver finalmente cómo es que decide el Congreso de la República en esta reconsideración. Nos vemos ahora en vivo, vamos a ir con más información en vivo.